¿Qué secretos puede revelar un simple pedazo de papel arrugado que cambiaría para siempre el destino de dos almas perdidas en el desierto de Sonora? Cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Mi nombre es Joaquín Mendoza Herrera y durante 23 años he cabalgado por estos páramos del norte de México sin más compañía que mi caballo tordo y los fantasmas de un pasado que prefiero mantener enterrado. Era el otoño de 1887 cuando el destino puso en mis manos rugosas un papel que habría de cambiar mi vida de formas que jamás pude imaginar. Aquella mañana, la tormenta había azotado la región de Sonora con una furia que no había visto en décadas. Los vientos habían derribado árboles centenarios y convertido los arroyos secos en ríos enfurecidos que arrastraban todo a su paso. Yo me dirigía hacia el pueblo de San Miguel de las Cruces para vender algunas reses, cuando divisé a lo lejos los restos de lo que una vez fue la cabaña de don Sebastián Aguirre. Don Sebastián era conocido en toda la región como el garimpeiro más próspero del territorio. Había llegado desde Brasil hacía una década, trayendo consigo técnicas de extracción de oro que habían convertido las áridas colinas de Sonora en su fortuna personal. Los habitantes del pueblo susurraban que poseía más oro del que podía gastarse en 3 vidas, pero que vivía como un ermitaño, rechazando cualquier comodidad que su riqueza pudiera proporcionarle. Desmonté de mi caballo y caminé entre los escombros de madera astillada y adobe desmoronado. La tormenta había sido implacable, no quedaba piedra sobre piedra de lo que fuera su hogar. Mientras buscaba señales del paradero del viejo garimpeiro, mi bota tropezó con algo enterrado bajo los escombros húmedos. Era una caja de metal, pequeña pero pesada, protegida por una gruesa capa de cera que había resistido la humedad. Con las manos temblorosas por la curiosidad, logré abrirla. En el interior, envuelto en un trozo de cuero engrasado, encontré un papel doblado varias veces y una pequeña bolsa que tintineaba con el sonido inconfundible del oro. Desdoblé el papel con cuidado. La letra era firme pero apresurada, como si hubiera sido escrita con urgencia. A quien encuentre esta carta. Mi nombre es Sebastián Aguirre. Si están leyendo esto, es porque la tormenta que se aproxima ha cumplido su amenaza. No busquen mi cuerpo. El desierto ya reclamó lo que le pertenecía, pero hay algo más importante que mi destino. En la hacienda Los Remedios, a 3 leguas al norte del pueblo de Santa Rosa, hay una muchacha llamada Esperanza Delgado. Fue vendida hace 2 semanas para pagar las deudas de su familia. El hombre que la compró, Tomás Sandoval, la ha condenado a muerte lenta en las minas de sal. Ella no lo sabe, pero es mi sobrina, hija de mi hermana María Elena, quien murió sin conocer mi paradero. El oro de esta bolsa es suyo por derecho, pero más importante aún, ella tiene solo días antes de que la envíen a las minas. Nadie regresa vivo de ese lugar. Si usted tiene honor en su corazón, busque a Esperanza, sálvela. El resto del oro, todo mi oro, está enterrado donde las 3 cruces de piedra marcan el lugar donde mi hermana fue sepultada. Ella puede reclamarlo si sobrevive. Que Dios bendiga al hombre valiente que tome esta carga sobre sus hombros. Sebastián Aguirre, última noche de septiembre, 1887. Leí la carta 3 veces antes de que las palabras cobraran verdadero sentido en mi mente. Mis manos, endurecidas por años de trabajo rudo, temblaron ligeramente al sostener aquel papel que representaba mucho más que tinta sobre pergamino. Era el grito desesperado de un hombre moribundo, un último acto de amor hacia una familia que nunca conoció. Me quedé allí parado, entre los restos de la cabaña destruida, sintiendo el peso de una responsabilidad que no había buscado, pero que ahora descansaba sobre mis hombros como una cruz de hierro. Durante años había cabalgado por estos territorios, evitando precisamente este tipo de compromisos, manteniéndome alejado de los problemas de otros hombres, de sus familias, de sus tragedias.
Pero algo en esas palabras, en la desesperación silenciosa que emanaba de cada línea escrita, tocó una parte de mi alma que creía sepultada para siempre. Quizás fueron los fantasmas de mi propio pasado los que susurraron a mi conciencia, recordándome deudas que jamás podría saldar con los muertos. Guardé la carta en el interior de mi chaqueta de cuero junto a mi corazón y monté en mi caballo. Santa Rosa estaba a 2 días de viaje hacia el norte, pero si empezaba ahora y cabalgaba sin descanso, podría llegar antes del amanecer del segundo día. Mientras espoleaba a mi tordo hacia el sendero polvoriento que llevaba al norte, no pude evitar preguntarme qué clase de hombre era este Tomás Sandoval, qué tipo de bestia compraba mujeres como si fueran ganado para enviarlas a una muerte segura en las minas de sal. Y más importante aún, ¿tendría yo la fuerza y la astucia necesarias para enfrentarme a él y salvar a una muchacha que ni siquiera conocía? El sol comenzaba a declinar en el horizonte cuando dejé atrás los últimos vestigios de la tormenta. Por delante se extendía el camino incierto hacia Santa Rosa, hacia Esperanza Delgado, hacia un destino que aún no podía vislumbrar completamente. Lo que no sabía en ese momento era que al tomar esa decisión, al aceptar la carga que don Sebastián había puesto en mis manos, estaba a punto de descubrir secretos que cambiarían no solo el destino de una joven desconocida, sino también el rumbo de mi propia vida de maneras que jamás hubiera podido imaginar. Dokuno, capítulo 2. La cabalgata hacia Santa Rosa me tomó exactamente 36 horas, deteniéndome apenas lo necesario para que mi caballo bebiera agua y descansara unas pocas horas bajo la sombra de los mezquites. Durante todo el viaje, la carta de don Sebastián quemaba contra mi pecho como un carbón encendido, recordándome constantemente la urgencia de mi misión. Santa Rosa era un pueblo polvoriento como tantos otros en esta región fronteriza, con sus casas de adobe resquebrajado por el sol implacable y sus calles que se convertían en lodazales cuando llovía y en nubes de polvo cuando hacía viento. Llegué al amanecer, cuando las primeras luces doradas comenzaban a teñir las montañas distantes de un color cobrizo que me recordó al oro de la bolsa que llevaba escondida en mis alforjas. Me dirigí directamente a la cantina del pueblo, un lugar donde siempre se puede obtener información si uno sabe cómo preguntar y tiene suficientes monedas para soltar las lenguas adecuadas. El establecimiento olía a mezcal rancio, tabaco y sudor de hombres que trabajaban bajo el sol despiadado del desierto. El cantinero era un hombre mayor con bigotes grises y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse por cualquier cosa. Le pedí un vaso de agua y, después de beberlo despacio, me acerqué a él con la confianza de quien ha aprendido a navegar por estos ambientes durante años. «Busco información sobre la hacienda Los Remedios», le dije en voz baja, colocando una moneda de plata sobre la barra de madera astillada. El hombre miró la moneda, luego mis ojos, y finalmente asintió con la gravedad de quien comprende que ciertas conversaciones requieren discreción. ¿Qué clase de información, amigo? Sobre un hombre llamado Tomás Sandoval y sobre una muchacha que pudo haber adquirido recientemente. La expresión del cantinero cambió sutilmente. Sus ojos se entrecerraron y miró a su alrededor para asegurarse de que no había oídos indiscretos cerca. Tomás, el Cuervo Sandoval, no es un hombre con quien se deba jugar, forastero, murmuró, limpiando un vaso con más fuerza de la necesaria. Tiene negocios particulares. La hacienda Los Remedios está a media legua al oeste, pero le aconsejo que se mantenga alejado de ese lugar. ¿Qué clase de negocios? El cantinero vaciló, mirando nuevamente la moneda de plata. Finalmente, se inclinó hacia adelante. Sandoval compra deudas. Cuando las familias no pueden pagar, él se queda con lo que considera equivalente al valor adeudado. Tierras, ganado, personas. ¿Y qué hace con las personas? Las mujeres jóvenes las envía a las minas de sal del norte. Dice que es para trabajar en las cocinas, pero
Se encogió de hombros con expresión sombría. Nadie regresa jamás de las minas de sal, amigo. Es una muerte lenta y segura. Sentí que la sangre se helaba en mis venas. La carta de don Sebastián no había exagerado la gravedad de la situación. Esperanza Delgado no tenía días, sino probablemente horas antes de ser enviada a su muerte. ¿Sabe si hay una muchacha llamada Esperanza en la hacienda ahora mismo? El cantinero asintió lentamente. Llegó hace 2 semanas. Una belleza, según dicen los que la han visto. Su familia debía más de 200 pesos mexicanos. Una fortuna para gente como ellos. 200 pesos. Una cantidad que representaba años de trabajo para una familia campesina, pero que para mí, con el oro de don Sebastián, no era más que unas pocas monedas. Sin embargo, sabía que Sandoval no sería un hombre dispuesto a negociar fácilmente. Hombres como él no construían sus imperios de miseria siendo razonables. Salí de la cantina con un plan formándose en mi mente. No podía simplemente llegar a la hacienda y exigir la liberación de Esperanza. Necesitaba un enfoque más sutil, una estrategia que me permitiera evaluar la situación y encontrar la mejor manera de actuar. Dirigí mi caballo hacia el oeste, siguiendo el sendero polvoriento que llevaba a la hacienda Los Remedios. El edificio principal era una construcción robusta de piedra y adobe, con un patio central rodeado por muros altos. Desde la distancia pude ver hombres armados patrullando los alrededores. Claramente, Sandoval tomaba precauciones para proteger sus inversiones. Me oculté entre las rocas y los arbustos espinosos que crecían en una colina cercana, desde donde podía observar la hacienda sin ser detectado. Durante horas estudié los movimientos de los guardias, los horarios de actividad, las rutinas del lugar. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina cruzó el patio central cargando un cántaro de agua. Incluso desde la distancia pude percibir que se movía con la gracia de alguien joven, pero había algo en su postura que hablaba de resignación y miedo. Su cabello negro, como la noche, estaba recogido con un pañuelo azul desteñido, y vestía un sencillo vestido de algodón que había visto mejores días. Esperanza Delgado. Tenía que ser ella. Mientras la observaba, un hombre corpulento salió del edificio principal. Incluso a esa distancia, su presencia irradiaba autoridad y crueldad. Gritó algo a la muchacha, quien se apresuró a completar su tarea. La forma en que ella se encogía ante su voz me confirmó que este debía ser Tomás Sandoval. El plan que había estado formándose en mi mente comenzó a tomar forma definitiva. No podía enfrentarme directamente a Sandoval y sus hombres. Eran demasiados y demasiado bien armados. Pero había aprendido durante mis años cabalgando por estas tierras que a veces la astucia vale más que la fuerza bruta. Esa noche, cuando la luna fuera solo una delgada sonrisa en el cielo estrellado, regresaría a la hacienda. Pero esta vez no vendría como un forastero curioso. Vendría como un ladrón en la noche, dispuesto a robar el tesoro más valioso que Sandoval creía poseer. La vida de una joven inocente que ni siquiera sabía que tenía un tío que había muerto preocupándose por su destino. Lo que no podía prever en ese momento era que el rescate de Esperanza sería solo el comienzo de una historia mucho más compleja, llena de secretos familiares, identidades ocultas y descubrimientos que transformarían ambas nuestras vidas de maneras que jamás hubiera podido imaginar. El sol comenzó a declinar hacia el horizonte occidental, y conmigo descendió mi última oportunidad de cambiar de opinión y alejarme de todo aquel asunto. Pero ya no había vuelta atrás. La carta de don Sebastián había sellado mi destino, y el de Esperanza, de una manera irrevocable. Uchichitua, capítulo 3. La noche del desierto envolvió la hacienda Los Remedios como un manto negro tachonado de estrellas que parecían observar mis movimientos con curiosidad silenciosa. Había esperado
hasta que la última luz se apagara en las ventanas del edificio principal y los guardias hubieran completado su ronda nocturna antes de iniciar mi descenso hacia el patio. Durante las horas de observación había memorizado cada detalle de la construcción. La habitación donde habían llevado a Esperanza después de la cena estaba ubicada en el ala este de la hacienda, con una pequeña ventana que daba hacia los corrales de caballos. Era mi mejor oportunidad de acercarme sin ser detectado por los centinelas que patrullaban el área principal. Me moví con la cautela aprendida durante años de cazar venados en las montañas, cada paso calculado para no hacer ruido sobre la tierra seca y pedregosa. Mi corazón latía con fuerza contra las costillas, no por miedo, sino por la adrenalina de saber que estaba a punto de cambiar el curso de una vida inocente. Llegué hasta la ventana y me pegué contra el muro de adobe, escuchando atentamente cualquier sonido que viniera del interior. Pude oír una respiración suave y regular, pero también algo más, un llanto contenido, tan bajo que apenas era audible. Golpeé suavemente la ventana con los nudillos, 3 toques espaciados que esperaba sonaran menos amenazantes que los puños de un captor. El llanto se detuvo abruptamente. «¿Quién está ahí?», susurró una voz femenina desde el interior, cargada de temor, pero también de una esperanza desesperada. «Mi nombre es Joaquín Mendoza», respondí en voz apenas audible. «Vengo de parte de don Sebastián Aguirre. Soy amigo suyo». Hubo un silencio prolongado, luego escuché pasos ligeros acercándose a la ventana. «Don Sebastián», murmuró la voz, ahora con una mezcla de confusión y anhelo. «¿Cómo está él? ¿Sabe lo que me ha pasado?» El dolor en mi pecho se intensificó. Tendría que darle la noticia sobre su tío, pero este no era el momento ni el lugar para tales revelaciones. «Él me envió para sacarla de aquí», dije, evadiendo la pregunta directa. «¿Puede abrir esta ventana?» «Está cerrada desde afuera», respondió ella. «Sandoval tiene las llaves de todo». Saqué mi cuchillo de monte y comencé a trabajar cuidadosamente en el marco de madera que sostenía los barrotes de hierro. La madera estaba vieja y carcomida por los insectos del desierto, lo que facilitó mi tarea. Después de varios minutos de trabajo paciente, logré aflojar uno de los barrotes lo suficiente como para crear una abertura por la que una persona delgada pudiera pasar. «Salga con cuidado», susurré. «No haga ruido». Primero aparecieron sus manos, pequeñas pero fuertes, aferrándose al marco de la ventana. Luego su rostro, y incluso en la penumbra de la noche pude ver que era aún más hermosa de lo que había imaginado. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de miedo y determinación que me recordó a un venado acorralado que se niega a rendirse. Esperanza Delgado era delgada pero no frágil y se movía con la agilidad de alguien acostumbrada al trabajo duro. Una vez que estuvo completamente fuera, se quedó de pie junto a mí, respirando agitadamente, pero en silencio. «¿Hacia dónde vamos?», preguntó en un susurro apenas audible. Señalé hacia las colinas donde había dejado mi caballo oculto entre las rocas. «Allá arriba, pero debemos movernos despacio y en silencio absoluto». Comenzamos nuestro ascenso cauteloso hacia mi escondite. Esperanza se movía como una sombra, sus pies descalzos encontrando apoyo en las piedras sin hacer el menor ruido. Era evidente que había crecido en estas tierras áridas y conocía sus secretos. Estábamos a mitad del camino hacia las rocas cuando escuchamos gritos provenientes de la hacienda. Habían descubierto su ausencia. «La muchacha se escapó. Registren todo el perímetro», rugió una voz que reconocí como la de Sandoval. «Corra», le susurré a Esperanza, y ambos aceleramos nuestro paso cuesta arriba. Llegamos a donde había dejado mi caballo tordo, justo cuando las primeras antorchas comenzaron a moverse por el patio de la hacienda. Sin perder tiempo ayudé a Esperanza a montar y luego subí detrás de ella. «Agárrese fuerte», le dije.
y espoleé al caballo hacia el sendero que llevaba al este, alejándonos de Santa Rosa y adentrándome en territorio que conocía mejor que mis propias manos. Cabalgamos durante horas sin detenernos, siguiendo senderos de cabras que serpenteaban entre los cañones rocosos y las mesas áridas. El caballo era fuerte y resistente, acostumbrado a estos terrenos difíciles, pero podía sentir que comenzaba a fatigarse bajo el peso de 2 jinetes y el ritmo sostenido de nuestra huida. Cuando finalmente me detuve para que el animal descansara, estábamos en un pequeño oasis oculto entre las rocas rojas, donde un manantial natural creaba un pequeño estanque rodeado de palmeras datileras silvestres. Era un lugar que había descubierto años atrás y que había usado como refugio en más de una ocasión. Esperanza desmontó con movimientos gráciles y se dirigió inmediatamente al agua para beber. Solo entonces, a la luz de las primeras estrellas, pude verla claramente por primera vez. Era más joven de lo que había calculado, probablemente no más de 22 años, con rasgos que hablaban de sangre mestiza. La piel color canela de sus ancestros indígenas, mezclada con la estructura ósea fina que delataba herencia española. Su cabello negro caía en ondas hasta la mitad de su espalda, y sus ojos eran del color del café recién molido. Pero era su expresión lo que más me impactó. A pesar de todo lo que había sufrido, había una dignidad inquebrantable en la forma en que llevaba la cabeza en alto, una fuerza interior que ni Sandoval ni sus amenazas habían logrado quebrantar. «Gracias», me dijo simplemente, pero en esa palabra había un mundo de gratitud y alivio. «No tiene nada que agradecer todavía», respondí, desmontando y comenzando a desencillar al caballo. «Sandoval no se rendirá fácilmente. Tendremos que mantenernos en movimiento». Esperanza se sentó en una roca plana cerca del manantial, arreglándose el vestido desgarrado como pudo. «¿Cómo conoce a don Sebastián?», preguntó finalmente, su voz cargada de una curiosidad que había estado conteniendo durante la huida. Era la pregunta que había estado temiendo. Me senté frente a ella, sintiendo el peso de la carta en mi chaqueta como un recordatorio constante de la verdad que tendría que revelarle. «Es una historia larga», comencé lentamente, «y hay cosas que debe saber sobre su tío que...» «¿Mi tío?», me interrumpió con los ojos muy abiertos. «Don Sebastián es mi tío, pero eso es imposible. Mi madre nunca me habló de tener un hermano». La expresión de asombro en su rostro me hizo darme cuenta de que las revelaciones que estaba a punto de hacer cambiarían su comprensión de toda su historia familiar. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Saqué la carta de mi chaqueta y se la entregué. «Lea esto», le dije suavemente, «y prepárese para descubrir que hay muchas cosas sobre su familia que nunca supo». Mientras Esperanza desdobla la carta con manos temblorosas a la luz de las estrellas, no podía imaginar que las revelaciones contenidas en esas líneas escritas por un hombre moribundo eran solo el comienzo de una serie de descubrimientos que transformarían nuestras vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto. Marás, capítulo 4. Observé el rostro de Esperanza mientras leía la carta de don Sebastián a la tenue luz de las estrellas. Sus expresiones cambiaban como las sombras danzantes proyectadas por las palmeras. Asombro, dolor, incredulidad y finalmente una tristeza profunda que parecía emanar desde lo más profundo de su alma. Cuando terminó de leer, dobló la carta cuidadosamente y me la devolvió con manos que temblaban ligeramente. «Está muerto», dijo en voz baja, no como una pregunta, sino como una afirmación dolorosa. «Mi tío está muerto y yo nunca supe que existía». «Murió pensando en usted», le respondí, guardando la carta nuevamente en mi chaqueta. Sus últimos pensamientos fueron para salvarla. Esperanza se puso de pie y caminó hasta la orilla del pequeño estanque, donde se quedó contemplando su reflejo en el agua quieta. El silencio del desierto nocturno nos envolvió,
interrumpido solo por el lejano aullido de un coyote y el suave chapoteo del agua contra las rocas. Mi madre me dijo que no tenía familia, murmuró finalmente, que cuando muriera yo estaría completamente sola en el mundo. Y ahora descubro que tenía un hermano que era rico, que podría haber ayudado cuando ella enfermó, cuando perdimos la tierra, cuando... Su voz se quebró y se llevó las manos al rostro. No era un llanto dramático, sino el dolor silencioso de alguien que acaba de comprender que muchas tragedias podrían haberse evitado. Me acerqué a ella lentamente, respetando su necesidad de procesar esta revelación. Su madre tenía sus razones para mantener el secreto, le dije suavemente. Las familias a veces se separan por circunstancias que los hijos no pueden entender. ¿Usted tiene familia, señor Mendoza?, preguntó, volviéndose hacia mí con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante años había evitado pensar en mi propia familia, en las decisiones que me habían llevado a esta vida solitaria cabalgando por los desiertos de la frontera. Tuve, respondí simplemente, hace mucho tiempo. Esperanza pareció entender que era un tema doloroso para mí también, porque no insistió. En su lugar, regresó a sentarse en la roca cerca del manantial. La carta dice que hay más oro, dijo después de un momento, enterrado donde están las 3 cruces de piedra. ¿Sabe dónde es ese lugar? Asentí lentamente. Conozco el lugar. Está a 2 días de viaje hacia el sureste, en las colinas cerca del río Bavispe. Es un antiguo cementerio donde los primeros colonos enterraban a sus muertos. ¿Vamos a ir allí? La pregunta encerraba mucho más de lo que parecía en la superficie. No era solo sobre el oro, era sobre si íbamos a continuar este viaje juntos, si yo me comprometería a ayudarla más allá del rescate inmediato. Primero necesitamos alejarnos de Sandoval, respondí. Él no se rendirá fácilmente. Un hombre como él no puede permitir que sus propiedades simplemente desaparezcan sin consecuencias. Afectaría su reputación y su negocio. ¿Y después? La miré a los ojos, viendo en ellos una mezcla de esperanza y determinación que me recordó por qué había tomado la decisión de ayudarla en primer lugar. Después la llevaré a reclamar lo que le pertenece por derecho, le prometí. Durante los siguientes días, viajamos por senderos poco transitados, manteniéndonos alejados de los pueblos principales donde Sandoval podría tener informantes. Dormíamos bajo las estrellas, compartiendo mi manta cuando las noches se volvían frías, y sobrevivíamos con la carne seca que llevaba en mis alforjas y los frutos silvestres que Esperanza sabía identificar y recolectar. Fue durante estos días de viaje que comencé a conocer realmente a la mujer que había rescatado. Esperanza no era la damisela indefensa que había imaginado. Había crecido trabajando la tierra junto a su madre, sabía cocinar con los ingredientes más básicos, identificaba plantas medicinales y tenía un conocimiento práctico del desierto que rivaliza con el mío. También descubrí que sabía leer y escribir, una habilidad poco común entre las mujeres de su condición social en estas tierras remotas. Mi madre insistió en que aprendiera. Me explicó una noche mientras compartíamos una cena frugal junto a una pequeña fogata. Decía que el conocimiento era la única riqueza que nadie podía quitarme. Era una mujer sabia, comenté. Lo era, acordó Esperanza, con una sonrisa triste. Ojalá hubiera conocido a su hermano. Creo que se habrían llevado bien. Fue también durante estos días que comencé a sentir algo que no había experimentado en años. La compañía de otra persona no me resultaba una carga. Al contrario, descubrí que disfrutaba de nuestras conversaciones alrededor del fuego, de su risa ocasional cuando le contaba historias de mis viajes, de la forma en que observaba el paisaje con ojos que encontraban belleza incluso en la aridez más severa del desierto. Pero nuestra paz relativa
se vio interrumpida la mañana del cuarto día, cuando divisamos una polvareda en el horizonte detrás de nosotros. «Son jinetes», dije, entregándole mis binoculares. «Muchos jinetes». Esperanza miró a través de los lentes y palideció ligeramente. «¿Es Sandoval?» «Probablemente», respondí, ya preparando a mi caballo para una cabalgata más rápida. «Ese hombre es más persistente de lo que calculé». Mientras cargábamos nuestras pocas pertenencias, Esperanza me sorprendió con una pregunta que no esperaba. «Señor Mendoza, ¿por qué está haciendo esto? Me refiero realmente. No me conocía, no le debo nada, y arriesga su vida por alguien que es una completa extraña». Me detuve en mis preparativos y la miré. Era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta. Quizás porque hace mucho tiempo alguien necesitó que la salvaran y yo no estuve ahí para hacerlo, admití finalmente. No dije más, pero Esperanza pareció entender que había tocado algo profundo en mi pasado. En lugar de presionar por más detalles, simplemente asintió y terminó de acomodar sus cosas. «Entonces cabalguemos», dijo con determinación, «y mantengamos a esa persona viva en su memoria, ayudándome a mí». Sus palabras me llegaron directo al corazón, con una fuerza que no había sentido en décadas. Mientras montábamos y comenzábamos nuestra huida hacia las montañas más altas del este, me di cuenta de que esta joven extraordinaria no solo estaba reclamando su herencia, sin saberlo, también estaba ayudándome a reclamar algo que había perdido hace mucho tiempo, la capacidad de conectar con otro ser humano de una manera que importara verdaderamente. Pero primero tendríamos que sobrevivir a Tomás Sandoval y sus hombres, quienes ahora cabalgaban detrás de nosotros con la determinación de cazadores que no se detendrían hasta recuperar lo que consideraban su propiedad. Capítulo 5. La persecución duró 3 días completos a través de los cañones rocosos y las mesas áridas que se extendían hacia las montañas de la Sierra Madre. Sandoval y sus hombres demostraron ser más tenaces de lo que había calculado. Cada vez que creía haberlos despistado, volvía a divisar su polvareda en el horizonte, acercándose implacablemente como buitres siguiendo el rastro de una presa herida. Mi caballo tordo, aunque fuerte y resistente, comenzaba a mostrar signos de fatiga por cargar 2 jinetes durante jornadas tan prolongadas. Esperanza, por su parte, nunca se quejó del cansancio o de las incomodidades del viaje, pero yo podía ver el agotamiento en sus ojos y en la forma en que se aferraba a mi cintura cuando cabalgábamos. Fue durante la tarde del tercer día cuando finalmente divisamos nuestro destino. Las colinas onduladas cerca del río Bavispe, donde 3 cruces de piedra antigua marcaban el lugar del cementerio colonial. Las cruces se alzaban contra el cielo dorado del atardecer, como centinelas silenciosos que habían guardado sus secretos durante generaciones. «¿Es ahí?», preguntó Esperanza, señalando hacia las cruces apenas visibles en la distancia. «Sí», respondí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprensión. «Pero tendremos que esperar hasta mañana para buscar el oro. Necesitamos perder a Sandoval primero». Había notado algo durante las últimas horas que me preocupaba. La distancia entre nosotros y nuestros perseguidores había disminuido considerablemente. Sus caballos frescos estaban ganando terreno sobre mi tordo fatigado, y calculé que nos alcanzarían antes del amanecer si no tomaba medidas drásticas. Mientras buscaba un lugar donde pasar la noche, divisé algo que podría ser nuestra salvación. Una vieja misión franciscana en ruinas, parcialmente escondida entre las rocas y la vegetación silvestre. Las paredes de adobe todavía se mantenían en pie, aunque el techo había colapsado hace décadas. «Vamos hacia allá», le dije a Esperanza, dirigiendo mi caballo hacia las ruinas. La misión abandonada había sido construida probablemente a mediados del siglo anterior, cuando los misioneros españoles todavía intentaban convertir a las tribus locales. Ahora solo quedaban los muros exteriores y los restos
de lo que una vez fue un altar de piedra tallada. Desmontamos en el interior del edificio en ruinas y comencé a desensillar al caballo. Esperanza se dirigió inmediatamente hacia lo que había sido la nave principal de la iglesia, donde se detuvo frente a los restos del altar. «Mi madre era muy religiosa», dijo suavemente, haciendo la señal de la cruz. «Siempre decía que Dios tenía un plan para cada uno de nosotros, incluso cuando las cosas parecían imposibles». «¿Y usted qué cree?», le pregunté, acomodando nuestras escasas pertenencias contra una de las paredes. «Ahora mismo quiero creer que tenía razón», respondió, volviéndose hacia mí con una sonrisa que mezclaba esperanza y melancolía. «Si no fuera por la carta de mi tío y por usted encontrándola, estaría muerta en las minas de sal». Mientras preparaba una pequeña fogata con la madera seca que encontré entre los escombros, no pude evitar reflexionar sobre la extraña cadena de eventos que nos había llevado hasta ese momento. La tormenta que destruyó la cabaña de don Sebastián, mi decisión de investigar los restos, el descubrimiento de la carta, la determinación de actuar sobre su contenido. ¿Era realmente una coincidencia o había algo más profundo en funcionamiento? «Señor Mendoza», dijo Esperanza después de que encendimos el fuego, «hay algo que he estado queriendo preguntarle desde que leyó la carta de mi tío. Diga, ¿por qué cree que don Sebastián eligió vivir como un ermitaño si era tan rico? La carta sugiere que tenía suficiente oro para vivir como un rey». Era una pregunta perceptiva que había estado rondando mi propia mente. «Los hombres cargan con diferentes tipos de culpa», respondí lentamente. Quizás su tío sentía que no merecía disfrutar de su riqueza mientras su hermana sufría en la pobreza sin saber que él existía. «¿Como usted?», preguntó suavemente. La pregunta me tomó desprevenido. Levanté la vista hacia ella, viendo en sus ojos una comprensión que iba más allá de sus años. «¿A qué se refiere?». «Usted también vive como un ermitaño», dijo con gentileza pero con firmeza. «Cabalga solo por el desierto, evita formar conexiones con otras personas, se mantiene alejado de los pueblos, excepto cuando es necesario. Y cuando le pregunté por qué me estaba ayudando, mencionó a alguien que necesitó ser salvado y usted no estuvo ahí». Me quedé en silencio durante largo rato, contemplando las llamas danzantes de nuestra pequeña fogata. Esta joven extraordinaria había logrado ver a través de las defensas que había construido cuidadosamente durante años. «Se llamaba Elena», dije finalmente, sorprendiéndome a mí mismo al pronunciar ese nombre en voz alta por primera vez en más de una década. «Era mi esposa». Esperanza no dijo nada, pero se inclinó ligeramente hacia adelante, ofreciéndome su atención completa. Éramos muy jóvenes cuando nos casamos. Yo tenía 25 años, ella apenas 20. Vivíamos en una pequeña hacienda que había heredado de mi padre, criando ganado y soñando con una familia grande. La voz se me quebró ligeramente. Elena quería hijos más que nada en el mundo. El fuego crepitó, enviando chispas hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo cada vez más oscuro. Después de 3 años de matrimonio, finalmente quedó embarazada. Estaba tan feliz. Nunca había visto a nadie tan radiante de alegría. Paré para tomar un respiro profundo, pero algo salió mal durante el parto. El médico más cercano estaba a 2 días de viaje y para cuando logré traerlo, no pude terminar la frase. Después de todos estos años, el dolor seguía siendo tan intenso como si hubiera sucedido ayer. «Lo siento muchísimo», murmuró Esperanza con lágrimas en los ojos. «Perdí a Elena y al bebé en la misma noche», continué, sintiendo que las palabras salían de algún lugar profundo que había mantenido cerrado durante años. Si hubiera actuado más rápido, si hubiera ido por el médico en cuanto comenzaron los dolores de parto, si hubiera... «No», me interrumpió Esperanza con firmeza. «No puede culparse por algo que estaba fuera de su control». «Eso es lo que todos me dijeron», respondí con amargura. «Pero yo sabía la verdad, me había confiado y fallé.
Después del funeral, vendí la hacienda y comencé a vagar por estos desiertos. Ese fue hace 15 años. Esperanza se acercó y puso su mano suavemente sobre la mía. Era un gesto simple, pero el contacto humano, después de tantos años de soledad, me afectó más de lo que había esperado. Ahora entiendo, dijo suavemente. Por eso mi situación le impactó tanto. Vio una oportunidad de salvar a alguien esta vez. Tenía razón, por supuesto. El rescate de Esperanza había sido tanto sobre redimirme a mí mismo como sobre salvarla a ella. Fue entonces cuando escuchamos los cascos de caballos acercándose en la distancia. Se acabó el tiempo, murmuré, poniéndome de pie rápidamente. Sandoval nos encontró. Esperanza también se levantó, pero en lugar del pánico que esperaba ver en su rostro, encontré una determinación feroz. ¿Cuántos hombres trae?, preguntó. Escuché atentamente los sonidos de cascos. 5, tal vez 6. ¿Y usted tiene su rifle? Asentí, sorprendido por su calma. Entonces defendamos este lugar, dijo con una convicción que me recordó a los antiguos guerreros de estas tierras. Mi tío murió para darme una oportunidad de ser libre. No voy a desperdiciarla escondiéndome. Mientras preparábamos nuestras defensas entre las ruinas de la antigua misión, me di cuenta de que en los últimos días había recuperado algo que creía perdido para siempre. Un propósito que iba más allá de mi propia supervivencia y la compañía de alguien por quien valía la pena luchar. Pero primero tendríamos que sobrevivir a la noche que se aproximaba, donde Tomás Sandoval y sus hombres vendrían a reclamar lo que consideraban suyo, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a dos personas que tenían mucho más que perder, y mucho más por lo que luchar de lo que él podría haber imaginado. Dacono, capítulo 6. Los jinetes se detuvieron justo fuera del alcance de mi rifle, lo suficientemente cerca para que pudiera distinguir la silueta robusta de Tomás Sandoval entre las sombras de la noche. La luna creciente proporcionaba apenas suficiente luz para ver sus movimientos, pero no lo suficiente para un tiro certero a esa distancia. «¡Joaquín Mendoza!», gritó Sandoval, su voz resonando entre las ruinas de la antigua misión. «Sé que estás ahí dentro, y sé que tienes algo que me pertenece». «Esperanza no le pertenece a nadie», respondí desde nuestra posición detrás de los restos del altar de piedra. «Es una mujer libre». La risa áspera de Sandoval flotó en el aire nocturno como el graznido de un buitre. «¿Libre? Esa mujer vale 200 pesos mexicanos más intereses. Su familia me debe esa cantidad y ella es la garantía de esa deuda». «La deuda está pagada», grité de vuelta, sacando la bolsa de oro que don Sebastián había dejado en la caja metálica. «Tengo su dinero aquí mismo». Hubo un silencio prolongado. Luego pude escuchar murmullos entre los hombres de Sandoval. «¿Cuánto tienes ahí, forastero?» Abrí la bolsa y estimé su contenido. «Suficiente para pagar la deuda 3 veces. Tírala hacia acá donde pueda verla». «Primero usted y sus hombres se alejan 50 metros», negocié. «Entonces pondremos el oro en el suelo y podrán venir a recogerlo después de que nos hayamos ido». Otra risa áspera. «No funciona así, amigo. Verás, ahora no es solo cuestión de dinero. Es cuestión de respeto. Nadie le roba a Tomás Sandoval y vive para contarlo». Esperanza, quien había estado escuchando la conversación en silencio, se acercó a mí. «No va a aceptar el dinero», susurró. «Un hombre como él no puede permitir que otros piensen que puede ser desafiado sin consecuencias». Tenía razón. Había tratado con hombres como Sandoval antes. Su reputación de dureza era más valiosa para su negocio que cualquier cantidad de oro. «Última oportunidad, Mendoza», gritó Sandoval. «Entrega a la muchacha y tal vez te permita irte con vida». «Y mi última respuesta sigue siendo no», respondí preparando mi rifle. «Muy bien, muchachos, tomen la misión». Lo que siguió fue un intercambio de disparos que resonó entre las colinas como truenos
en una tormenta de verano. Los hombres de Sandoval intentaron aproximarse usando las rocas y la vegetación como cobertura, pero las ruinas de la misión ofrecían una posición defensiva excelente. Esperanza demostró una vez más que era mucho más de lo que aparentaba. No solo se mantuvo calmada bajo el fuego, sino que ayudó activamente en nuestra defensa, recargando mi rifle mientras yo apuntaba e incluso tomando algunos disparos con la pistola extra que llevaba en mis alforjas. ¿Dónde aprendió a disparar?, le pregunté durante una pausa en el tiroteo. «Mi madre», respondió simplemente, verificando la carga de la pistola con movimientos expertos. Decía que una mujer sola en la frontera necesitaba saber defenderse. El asalto continuó durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Logré herir a uno de los atacantes en el hombro, y Esperanza le dio a otro en la pierna. No eran heridas mortales, pero fueron suficientes para hacerlos más cautelosos en sus aproximaciones. Fue entonces cuando noté algo extraño. Solo había 4 hombres atacando la misión, pero había contado al menos 6 caballos cuando se acercaron. ¿Dónde estaban los otros 2? La respuesta llegó en forma de pisadas silenciosas detrás de nosotros. Sandoval había enviado a 2 de sus hombres a rodear la misión, mientras los otros mantenían nuestra atención al frente. ¡Detrás de nosotros!, grité, girándome justo a tiempo para ver 2 figuras emergiendo de las sombras en el extremo opuesto de las ruinas. El tiroteo se intensificó, ahora viniendo desde 2 direcciones. Esperanza y yo nos encontramos espalda contra espalda, defendiendo nuestra posición desde el centro de las ruinas, mientras las balas silbaban a nuestro alrededor y arrancaban pedazos de adobe de las paredes antiguas. Era en momentos como este cuando los años de soledad en el desierto se convertían en una ventaja. Había aprendido a mantener la calma bajo presión, a conservar munición, a hacer que cada disparo contara. Pero también sabía que estábamos en desventaja numérica y que nuestra munición no duraría para siempre. Fue Esperanza quien tuvo la idea que cambió el curso del enfrentamiento. «¡El altar!», me gritó por encima del ruido de los disparos. «Si podemos derribarlo, bloqueará el acceso desde atrás». Miré hacia la estructura de piedra tallada que habíamos estado usando como cobertura. Era pesada y estaba parcialmente deteriorada por los años. Con el empuje correcto, podría caer y crear una barrera efectiva. Cuando yo le diga «empuje», le grité de vuelta. Esperé hasta que los atacantes de atrás recargaran sus armas. Luego grité «ahora». Ambos nos lanzamos contra el altar con toda nuestra fuerza. La estructura antigua crujió, se balanceó y finalmente se desplomó con un estruendo que resonó por toda la misión. La caída creó una barrera de piedra que bloqueó efectivamente el acceso desde la parte trasera. Ahora solo teníamos que preocuparnos por el frente, donde Sandoval y sus hombres restantes continuaban su asalto. «Esto no va a terminar bien para ti, Mendoza», gritó Sandoval desde su posición. «Mis hombres pueden esperar aquí toda la noche. Eventualmente se te acabarán las balas». Sabía que tenía razón. Nuestra situación había mejorado, pero seguíamos sitiados y con munición limitada. Fue entonces cuando Esperanza me sorprendió una vez más. «Señor Mendoza», me dijo, con una determinación feroz en su voz, «hay algo más en la carta de mi tío que no le he dicho». «¿Qué cosa?». «Menciona que el oro está enterrado donde las 3 cruces marcan el lugar donde su hermana fue sepultada. Pero yo sé dónde está sepultada mi madre. No está en ese cementerio antiguo». La miré con confusión. «¿Entonces dónde?». Señaló hacia una pequeña elevación rocosa detrás de la misión, donde apenas visible a la luz de la luna, pude distinguir 3 pequeñas cruces de madera que creían entre las rocas. «Ahí», dijo, «mi madre está enterrada ahí. La enterré yo misma hace 2 años». De repente todo cobró sentido. Don Sebastián no se refería al cementerio colonial en absoluto.
Se refería a la tumba de su hermana, la madre de Esperanza. Y nosotros habíamos llegado exactamente al lugar correcto por pura casualidad. Pero primero tendríamos que sobrevivir a Sandoval y encontrar una manera de escapar del sitio en el que nos encontrábamos. Y mientras planificaba nuestro próximo movimiento, no podía dejar de maravillarme por los extraños giros del destino que nos habían llevado hasta este momento, donde el pasado y el presente se entrelazaban de maneras que ninguno de nosotros había podido prever. El oro de don Sebastián estaba a unos pocos metros de distancia, pero entre nosotros y ese tesoro se interpone el hombre más peligroso de la región y sus sicarios armados, todos determinados a reclamar lo que consideraban suyo por derecho. Mercer Tune, capítulo 7. La revelación de Esperanza sobre la verdadera ubicación de la tumba de su madre cambió completamente nuestra situación. El oro estaba tan cerca que casi podía sentir su peso en mis manos. Pero entre nosotros y ese tesoro se alzaba Tomás Sandoval con sus hombres, manteniendo el sitio con la paciencia de cazadores experimentados. ¿Cómo salimos de aquí?, susurró Esperanza, revisando la carga restante en su pistola. Estudié nuestras opciones mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el horizonte de rosa pálido. Sandoval y sus hombres habían tomado posiciones que controlaban todas las salidas obvias de la misión, pero había algo que él no sabía. Yo conocía estas ruinas mejor de lo que había admitido. «Hay un túnel», le dije a Esperanza en voz muy baja. «Los franciscanos lo construyeron como escape en caso de ataques indígenas. Conecta la misión con una cueva natural en la colina donde está enterrada su madre». «¿Cómo sabe eso?» «He estado aquí antes», admití. «Hace años, cuando huía de mis propios demonios. Usé este lugar como refugio durante una tormenta. Descubrí el túnel por accidente». Esperanza me miró con ojos que reflejaban una comprensión más profunda. «No es coincidencia que esté aquí, ¿verdad? El destino nos trajo a ambos a este lugar». Antes de que pudiera responder, la voz de Sandoval resonó nuevamente entre las ruinas. «¡Mendoza! Se está haciendo de día. Mis hombres pueden verte claramente ahora. Sal con las manos en alto y tal vez considere dejarte vivir». «¡Bum! Mantenga su distancia, Sandoval», grité de vuelta. «Tenemos suficientes balas para llevarlos a todos con nosotros». Pero sabía que era una mentira. Nos quedaban quizás 12 disparos entre los dos. Me dirigí hacia el rincón noreste de las ruinas, donde los escombros se acumulaban contra la pared de fondo. Comencé a apartar piedras y pedazos de adobe, buscando la entrada del túnel que recordaba vagamente de mi estancia anterior. «¿Qué está haciendo?», preguntó Esperanza, manteniéndose alerta a cualquier movimiento de nuestros atacantes. «Buscando nuestra salida», murmuré, sintiendo finalmente el borde de una abertura oculta bajo los escombros. Trabajé frenéticamente para despejar la entrada mientras Esperanza montaba guardia. El túnel era estrecho y bajo, claramente excavado a mano por los monjes franciscanos hace más de un siglo, pero parecía estar en buenas condiciones, y una corriente de aire fresco sugería que el otro extremo seguía abierto. «Encontré», susurré, «pero tendremos que gatear. ¿Está lista?». Esperanza asintió con determinación. «Usted primero, yo cubriré la retirada». «No», respondí firmemente. «Usted va primero. Si algo sale mal, necesita llegar a esa tumba y reclamar lo que le pertenece». Por un momento pensé que iba a discutir, pero finalmente asintió y se dirigió hacia la entrada del túnel. «Señor Mendoza», dijo, deteniéndose antes de entrar, «cuando salgamos de esto, cuando encontremos el oro, ¿qué va a hacer después?». Era una pregunta que había estado evitando enfrentar. Durante días había estado tan concentrado en mantenerla a salvo que no había pensado en el futuro más allá de la supervivencia inmediata. «No lo sé», admití honestamente. «Bien», dijo con una sonrisa que me tranquilizó el corazón, «porque yo tengo algunas ideas».
Se deslizó dentro del túnel y comenzó a gatear hacia la oscuridad. Esperé hasta que sus pies desaparecieron completamente. Luego disparé varios tiros en dirección a las posiciones de Sandoval para mantenerlos ocupados antes de seguirla. El túnel era aún más estrecho de lo que recordaba, y gatear por él con mi rifle fue un ejercicio de contorsionismo. Pero finalmente emergí en una pequeña cueva natural, iluminada por la luz del amanecer que se filtraba a través de una abertura en la roca. Esperanza ya estaba de pie, mirando hacia exterior de la cueva con expresión de asombro. ¿Qué pasa?, la pregunté, poniéndome de pie y sacudiendo el polvo de mi ropa. Mire, dijo simplemente señalando hacia afuera. Salí de la cueva y me encontré en la pequeña elevación rocosa donde había visto las 3 cruces la noche anterior. Pero ahora, a la luz del día, pude ver mucho más. Las cruces no eran simples marcadores de tumbas, eran parte de un patrón más elaborado. Alrededor de la tumba central, la tierra había sido removida recientemente y pude ver los restos de una excavación cuidadosa. «Alguien ya estuvo aquí», murmuré. «Sí», dijo Esperanza suavemente. «Mi tío. Debió venir aquí antes de la tormenta para enterrar el oro cerca de la tumba de mi madre. Nos acercamos a la tumba central, donde una lápida simple llevaba grabado: María Elena Aguirre de Delgado, 1842-1885, Madre Amorosa. Aguirre, dije notando el apellido por primera vez. Su madre usaba el apellido de soltera. Siempre lo hizo, confirmó Esperanza. Decía que era lo único que le quedaba de su familia. Al lado de la lápida, la tierra suelta formaba un pequeño montículo que claramente había sido excavado y vuelto a cubrir recientemente. Pero no había tiempo para excavar ahora. Desde la misión podía escuchar los gritos de Sandoval cuando descubrió que habíamos escapado. «Registren toda el área», rugía su voz. «No pueden haber ido muy lejos». Esperanza había encontrado una pala enterrada parcialmente bajo las rocas cerca de la tumba. Era vieja pero funcional. «Mi tío dejó esto aquí para nosotros», dijo, comenzando a excavar en el lugar obvio. No había cavado más de medio metro cuando la pala golpeó algo sólido. Entre los dos, desenterramos un cofre de madera reforzado con bandas de hierro, sorprendentemente pesado para su tamaño. Esperanza abrió el cofre con manos temblorosas. En el interior, envueltos en cuero encerado, había más oro del que había visto jamás en un solo lugar. Monedas, pepitas, barras pequeñas, todo brillando con un fulgor que parecía capturar y multiplicar la luz del sol naciente. Pero había algo más en el cofre. Otra carta, esta dirigida específicamente a Esperanza. Con manos temblorosas, ella la desdobló y leyó en voz alta. «Mi querida sobrina Esperanza, si están leyendo esto, es porque mi plan funcionó y un alma valiente te ha salvado de Sandoval. El oro que encuentras aquí es tu herencia completa. Hay suficiente para que vivas cómodamente el resto de tu vida. Pero más importante aún, hay suficiente para que ayudes a otras familias a evitar el destino que casi fue el tuyo. Lamento no haber conocido a tu madre, mi hermana Elena, antes de su muerte. Lamento no haber sabido de tu existencia hasta que fue demasiado tarde para ayudar directamente. Pero ahora puedes cumplir el sueño que ella y yo compartíamos. Crear un lugar donde las familias en dificultades puedan encontrar ayuda sin tener que recurrir a hombres como Sandoval. Usa este oro sabiamente, sobrina. Y recuerda que la verdadera riqueza no está en el metal que brilla, sino en las vidas que puedes tocar con bondad. Con amor eterno, tu tío, Sebastián. Esperanza terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. Ahora entiendo, dijo suavemente. Por eso usted estaba destinado a encontrar esa primera carta. No solo para salvarme a mí, sino para ayudarme a cumplir el sueño de mi familia. Fue en ese momento cuando escuchamos pasos aproximándose por el sendero rocoso que llevaba a nuestro refugio. «¡Ahí están!»,
gritó la voz de uno de los hombres de Sandoval. «Tome el cofre», le dije a Esperanza. «Hay otra salida por la parte trasera de esta elevación». Pero ella se negó a moverse. En su lugar, se puso de pie y enfrentó la dirección de la que venían los pasos. «No», dijo con una determinación feroz. «Ya no voy a huir. Este es el lugar donde está enterrada mi madre, donde mi tío escondió mi herencia. Aquí es donde vamos a tomar nuestro destino». Tomás Sandoval apareció en la cresta de las rocas, jadeando por el esfuerzo de la persecución, con 2 de sus hombres restantes flanqueándolo. Su rostro estaba rojo de ira y sus ojos brillaban con una furia que había estado acumulándose durante días. «Al fin», gruñó, apuntando su pistola hacia nosotros. «Se acabó el juego, Mendoza». «En efecto», respondí, pero mi voz era calmada. «Se acabó su juego, Sandoval». Fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de nosotros esperaba. Desde detrás de Sandoval emergieron figuras adicionales. El cantinero de Santa Rosa, acompañado por varios hombres del pueblo, todos armados y con expresiones determinadas. «Tomás Sandoval», gritó el cantinero. «En nombre del pueblo de Santa Rosa, está bajo arresto por extorsión, secuestro y trata de personas». Sandoval se giró con shock y furia. «No tienen autoridad sobre mí». «El alcalde nos otorgó autoridad», respondió el cantinero calmadamente. «Y tenemos testigos de sus crímenes. Es hora de que rinda cuentas». Lo que siguió fue breve pero decisivo. Sandoval, viendo que estaba superado en número, intentó un último acto desesperado apuntando su arma hacia Esperanza. Pero mi rifle habló primero, y el disparo resonó entre las colinas como el juicio final. Sandoval cayó, y con él el reino de terror que había construido sobre la miseria de familias desesperadas. Mientras los hombres del pueblo se encargaban de los secuaces restantes de Sandoval, Esperanza y yo nos quedamos junto a la tumba de su madre, contemplando el cofre de oro que representaba mucho más que riqueza material. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó. La miré, esta mujer extraordinaria que había transformado mi vida en el transcurso de unos pocos días, que había roto a través de las defensas que había construido alrededor de mi corazón durante años de soledad. «Vamos a cumplir el sueño de su tío y su madre», respondí. «Vamos a crear un lugar donde las familias pueden encontrar ayuda. Un lugar donde la esperanza sea más fuerte que la desesperación. ¿Vamos?», preguntó con una sonrisa que iluminó su rostro como el sol naciente. «Si usted me acepta como socio en esta empresa», dije, extendiendo mi mano hacia ella. Esperanza tomó mi mano con firmeza y en ese momento supe que mi vida de vagabundeo solitario había terminado. Había encontrado algo más valioso que todo el oro del mundo, un propósito compartido y alguien con quien compartirlo. 6 meses después, establecimos el Refugio Esperanza en las afueras de Santa Rosa, un lugar donde las familias en dificultades podían encontrar trabajo honesto, educación para sus hijos y ayuda para salir adelante sin tener que recurrir a prestamistas despiadados como Sandoval. Y así fue como una tormenta destructiva, una carta desesperada y 2 almas solitarias se combinaron para crear algo hermoso y duradero, porque a veces el destino usa las tragedias más profundas para sembrar las semillas de la redención más completa. El oro de don Sebastián nos dio los medios, pero fue el amor y la determinación lo que verdaderamente transformó nuestras vidas y las vidas de aquellos que llegaron después buscando una segunda oportunidad en esta tierra dura pero hermosa del norte de México. Esperanza tenía razón. Su madre había estado en lo correcto sobre el plan de Dios, y a veces ese plan requiere que los corazones rotos se encuentren para sanarse mutuamente y en el proceso sanar también a otros. Esperamos que hayas disfrutado esta historia de redención del Viejo Oeste. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal para más historias emocionantes.
Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita de la historia de Joaquín y Esperanza. Nos vemos en la próxima aventura.